Mi entrenadora me dijo que yo tenía un problema de actitud un martes por la tarde en octubre, justo después del entrenamiento donde había jugado el mejor vóley de mi vida. Me quedé parada en el gimnasio con las rodilleras puestas todavía y la botella de agua en la mano pensando que había escuchado mal. La profe Marcela Ríos, una mujer seria, de las que no desperdician ni el elogio ni la crítica, de las que miden cada palabra como si les costara algo, me estaba mirando con una expresión que yo no sabía leer, no enojada, no decepcionada, más bien incómoda, como si estuviera entregando una noticia que hubiera preferido no entregar. Dijo que habían surgido algunas preocupaciones sobre mi actitud, sobre cómo me manejaba en situaciones de equipo. Usó la palabra preocupaciones de la manera en que los adultos la usan cuando no quieren decir la cosa real, como una palabra contenedor, un placeholder, algo que suena suficientemente oficial para cerrar una conversación. Le pregunté quién las había expresado. Dijo que no lo consideraba relevante. Le dije que, con todo respeto, yo sí lo considero relevante porque honestamente no sé de qué me está hablando. Me dijo que me tomara un tiempo para reflexionar. Y entonces terminó la conversación dándose vuelta hacia la pizarra. Salí del gimnasio al estacionamiento y me quedé parada unos minutos junto a mi moto en el frío de octubre, ese seco y filoso que se mete por la chamarra. Repasé las últimas semanas en mi cabeza. Cada entrenamiento, cada partido, cada interacción con mis compañeras. No encontré nada. Ningún pleito, ningún momento de insubordinación, ningún incidente que pudiera nombrar. Y yo era el tipo de persona que notaba esas cosas, que llevaba una especie de auditoría interna de cómo me estaba presentando, porque siempre me había importado ser buena en esto. No solo en el vóley, sino en ser una compañera de equipo confiable, alguien en quien se pudiera apoyar. Me subí a la moto y manejé a casa sin decirle nada a nadie. Me llamo Valentina Herrera, tengo 22 años ahora. En ese momento tenía 17, era junior en un equipo regional de vóley en Medellín y según mi entrenadora Marcela Ríos, quien 6 meses antes me había dicho que creía que yo tenía el potencial de ser la mejor jugadora que había entrenado en 15 años, yo aparentemente tenía serios problemas con mi actitud y mis relaciones dentro del equipo. Descubrí por qué unos 3 meses después, completamente por accidente, de una manera que todavía me pone las manos frías cuando lo pienso, pero debería empezar desde el principio, porque para entender lo que pasó hay que entender lo que yo tenía y de qué tenía miedo de perder mi mamá. Crecí siendo la hija del medio en una familia de 3. Mi hermano mayor Sebastián tomó el camino académico sin que nadie tuviera que empujarlo. Siempre fue así, el tipo de persona que genuinamente disfrutaba estudiar, que leía por placer, que entró a la Universidad de Antioquia con una beca completa y nunca miró atrás. Mi hermana menor Daniela todavía era muy chica para hacer el proyecto de nadie. Y luego estaba yo, la deportista. Mi mamá, se llama Gloria, había sido enfermera por 22 años cuando yo tenía 17. Era buena en lo suyo, hablaba de sus pacientes con un cariño real, de verdad, se acordaba de nombres y situaciones y familias enteras. La medicina no era solo un trabajo para ella, era una vocación, y la llevaba como algunas personas llevan la fe, sin aspavientos, pero de manera completa, y la quería para mí. No de manera agresiva, no con ultimátums ni gritos, solo con esa persistencia tranquila y constante que tienen algunos papás, donde el supuesto simplemente está ahí en el aire. El plan existía en la manera en que hablaba de mi futuro, en cómo reaccionaba a mis calificaciones, qué materias preguntaba versus cuáles dejaba pasar. El plan existía, aunque yo no hubiera estado de acuerdo. El problema era que yo no había estado de acuerdo. Simplemente nunca había disentido en voz alta, porque cada vez que intentaba mencionar el vóley como algo serio, no un hobby, no una actividad extracurricular, sino un futuro real, mi mamá sonreía de esa manera particular que significaba que la conversación había terminado antes de empezar. Decía cosas como, ¡ay, ya veremos! O tú puedes seguir haciendo deporte en la universidad, o su favorita, eres demasiado inteligente para poner todos los huevos en una canasta. Lo que quería decir, eres demasiado inteligente para elegir esto. Lo que yo escuchaba, ya tomé esa decisión por ti, solo estamos esperando que te pongas al día.
No peleé con ella. Probablemente debería examinar por qué. En otras áreas de mi vida no era alguien que se dejara pasar por encima. Tenía opiniones, discutía con profesores cuando pensaba que estaban equivocados, decía cosas incómodas, pero con mi mamá había esta dinámica particular donde el conflicto se sentía como que iba a costar demasiado, donde mantener la paz familiar requería una especie de autoborramiento constante y silencioso al que me había acostumbrado tanto que ya casi no lo notaba. Así que jugaba vóley, mantenía mis calificaciones, porque la escuela genuinamente me gustaba y dejaba el futuro sin decir y sin forma entre nosotras. Marcela me había identificado como algo especial cuando yo tenía 15 en un torneo regional. No entrenaba a mi equipo escolar, dirigía un club que alimentaba al programa regional y después del partido se había acercado a mis papás en las gradas y les había dado su tarjeta. Mi mamá la había tomado educadamente, la había guardado en su bolso y había dicho gracias con esa manera cuidadosa que tenía. Mi papá, más callado, más cuidadoso alrededor de estos temas, me había mirado y me había dado un pequeño asentimiento que decía, te veo. Marcela llamó la semana siguiente. Mi papá contestó. Los 2 años que pasaron entre entrar al equipo de Marcela y la conversación de octubre donde todo empezó a desmoronarse fueron algunos de los mejores de mi vida. No lo digo desde la nostalgia, trato de ser precisa. Fueron específicamente esos 2 años, ese gimnasio específico, esas tardes específicas de martes y jueves, llegando a veces todavía en uniforme de escuela y sintiendo ese alivio particular de estar en algún lugar donde verdaderamente pertenecía. Mis compañeras eran chicas que yo habría elegido como amigas de todas formas. Camila, que era implacablemente chistosa y al mismo tiempo una de las mejores defensoras del departamento, y Salomé, que era callada y técnicamente impecable y mejoraba a todos a su alrededor simplemente por estar ahí. Marcela era el tipo de entrenadora que hacía que uno sintiera que su potencial era una cosa real y específica, no un cumplido vago, una observación concreta. Decía cosas como: tu lectura de la colocadora mejoró 3 segundos este mes. Concreto. Ganado. Para finales de mi segundo año había conversaciones cuidadosas y silenciosas, el tipo que existe en susurros entre entrenadores y en los márgenes de los programas de torneos, sobre mí como posible futura capitana. Había scouts de universidades que habían mostrado interés. Había conversaciones sobre posibles becas que mi papá y yo teníamos en silencio en el carro de regreso de los entrenamientos, mientras los dos fingíamos no estar haciendo cuentas en la cabeza. No le conté a mi mamá sobre las conversaciones de becas. No sé exactamente cuándo tomé esa decisión, si fue consciente o simplemente algo que hice por instinto. Creo que sabía. En el momento en que el futuro se volviera suficientemente concreto para nombrarlo, se convertiría en algo que ella sentiría que podía atacar. Mientras se quedara en el reino del quizás, yo tenía espacio. Así que protegí el quizás, lo guardé en el carro con mi papá y lo dejé fuera de su radar. Y entonces llegó octubre. Y Marcela dijo la palabra preocupaciones, y él quizás empezó a sentirse muy frágil. Después de esa primera conversación, me convencí de que era un malentendido que se resolvería solo. Entrené más fuerte, fui deliberadamente más comunicativa con mis compañeras, pedí retroalimentación, me comuniqué después de los partidos, me aseguré de ser visible como jugadora de equipo y no como alguien que se aísla. Marcela reconoció el esfuerzo, brevemente, de una manera que se sentía como si estuviera observando algo que no sabía cómo categorizar. No se retractó de nada. No dijo, olvídalo, estaba equivocada. Solo notó el esfuerzo y siguió adelante. En noviembre había un torneo al que scouts de universidades solían asistir. Marcela anunció la alineación 2 semanas antes, y yo no estaba en la rotación titular. Estaba listada como suplente. Recuerdo ver mi nombre en esa columna y sentir una caída física en el estómago, la que pasa antes de que el cerebro termine de procesar. Camila me miró desde el otro lado del vestidor y no dijo nada, lo que me indicó que ya lo había visto y no sabía qué decir. Fui con Marcela. Le pregunté directamente y sin drama qué estaba pasando. Repitió la palabra preocupaciones. Dijo que había habido retroalimentación adicional. Dijo que tenía una responsabilidad con el equipo como conjunto y que necesitaba tomar decisiones en consecuencia. Insistí.
No agresivamente, pero insistí. Dije que merecía saber qué específicamente se había reportado sobre mí, porque no podía abordar algo invisible. Dijo que entendía que eso era frustrante. Dijo que la retroalimentación venía de alguien que se preocupaba por mí. Y entonces dejó de hablar. Alguien que se preocupa por mí. Manejé a casa esa tarde repasando esas palabras una y otra vez. Alguien que se preocupa por mí. Repasé a todos en los que podía pensar. Compañeras, mamás de compañeras, entrenadora asistente, alguien conectado al programa. No llegué a ningún lado. Camila ya había dicho que no tenía idea de lo que estaba pasando. Salomé había dicho lo mismo. Estaba dando vueltas en círculos. Lo que no consideré, lo que honestamente no se me ocurrió ni como pensamiento fugaz, fue mi mamá. Ni una sola vez, porque eso simplemente no estaba en la arquitectura de lo que yo pensaba que era posible. Era difícil, sí, tenía un plan para mí con el que yo no estaba de acuerdo, sí, pero los papás no van a la espalda de sus hijos a pasarle información falsa a sus entrenadores. Esa no era una categoría de acción que yo le había asignado a ella. Esta es la parte en la que pienso cuando trato de entender por qué me golpeó tan fuerte. No que lo hubiera hecho, sino que yo había estado tan segura de que no lo había hecho. Lo del correo pasó en enero, un domingo por la tarde, en lo que solo puedo describir como el momento menos dramático posible. Estaba sentada en la sala con mi laptop buscando un documento que mi papá me había mandado sobre una visita universitaria y no lo podía encontrar en mi cuenta personal. Recordé haberle pedido que lo mandara al correo familiar compartido, una cuenta de Gmail vieja que mis papás habían creado años antes, que usábamos para reservaciones de viajes y documentos compartidos. La abrí, busqué el documento, lo encontré. Y entonces, justo cuando iba a cerrar la pestaña, vi un hilo en la carpeta de enviados. En el asunto decía Marcela Ríos, Valentina Comportamiento y Rendimiento. Me quedé muy quieta. Recuerdo ese momento con una claridad inusual, cómo la luz entraba por la ventana de la sala en ese ángulo de tarde particular, el sonido del fútbol desde el cuarto donde mi papá veía el partido, la sensación de la silla debajo de mí y mis pies planos en el suelo. Hice clic en el hilo. Eran 12 correos, enviados a lo largo de 6 meses, empezando en agosto, 2 semanas después de que había jugado el mejor torneo de mi carrera hasta ese momento. El primero era educado, casi profesional. Mi mamá se presentaba, agradecía el compromiso de Marcela conmigo, decía que tenía algunas preocupaciones que esperaba poder compartir en confianza. Decía, y este es el que sigo regresando, el que todavía puedo ver palabra por palabra, que le preocupaba que yo estuviera tomando en fiestas los fines de semana y que quería informarle en caso de que estuviera afectando mi rendimiento. Yo no tomaba. Quiero ser muy clara sobre eso. Nunca había sido alguien que tomara. Tenía exactamente la vida social normal de una chica de 17 años y el alcohol no era parte de ella de ninguna manera significativa. Ella había inventado esto, o había tomado el fragmento más pequeño imaginable de realidad, y lo había expandido en una preocupación falsa pero plausible. Hasta hoy no sé cuál de las dos, porque nunca obtuve una respuesta completamente honesta sobre ello. Seguí leyendo. En septiembre describía lo que llamaba un patrón de cuestionar la autoridad. En octubre, el mismo octubre en que Marcela me había hablado por primera vez y mencionado preocupaciones, mi mamá le había mandado un correo largo describiendo lo que llamaba mi tendencia a socavar la cohesión del equipo. Usaba esa frase exacta, la recuerdo, socavar la cohesión del equipo, como si hubiera buscado cómo sonar creíble. Decía que le preocupaba lo que eso significaba para mi idoneidad como líder. En diciembre había escrito que esperaba, con todo el respeto por su experiencia profesional, que Marcela considerara cuidadosamente si darme algún tipo de papel de liderazgo, porque temía que yo todavía no estuviera lista para esa responsabilidad. Cada uno por sí solo quizás habría podido ignorarse, juntos, a lo largo de 6 meses, llegando a la bandeja de entrada de una entrenadora con la aparente sinceridad de una madre preocupada. Juntos habían hecho exactamente lo que necesitaban hacer. Cerré la laptop, me quedé en la sala con las manos planas sobre la superficie y los ojos enfocados en nada particular.
Todavía podía escuchar el partido de fútbol desde el otro cuarto. Mi mamá estaba arriba. La casa tenía exactamente su sensación normal de domingo por la tarde. Ese silencio duró quizás 5 minutos. Luego mis manos empezaron a temblar, un temblor fino y constante que no podía controlar, y me levanté y fui al baño porque necesitaba estar en algún lugar donde pudiera cerrar la puerta. Pasé agua fría por mis muñecas, me vi en el espejo y registré casi académicamente que me veía terrible. Ese pálido particular, casi gris, que no tiene nada que ver con estar cansada. No lloré. En algún lugar debajo de todo lo quería, pero lo que estaba arriba no era tristeza. Era algo más frío, algo que no tenía salida inmediata porque todavía no sabía qué iba a hacer con ello. Regresé a la sala, volví a abrir la laptop y reenvié el hilo completo a mi cuenta personal. Luego la cerré. Subí a mi cuarto, dije que tenía jaqueca y pasé el resto del domingo en mi cuarto, acostada en la cama, viendo el techo con las manos sobre el estómago, respirando a propósito, como Marcela nos había enseñado a respirar antes de un partido importante. Por la nariz adentro, por la boca afuera, suficientemente despacio para sentirlo. No confronté a mi mamá esa noche, ni al día siguiente. Tomé una decisión en algún lugar de ese silencio mirando el techo. Primero iba a ir con Marcela. Necesitaba entender qué había hecho con esos correos, qué creía realmente, antes de hacer cualquier otra cosa. Le escribí un WhatsApp el lunes por la mañana y le pregunté si podíamos reunirnos. No sobre el entrenamiento, solo para hablar. Respondió que sí, para el jueves. Pasé el martes y el miércoles en la escuela en este extraño estado suspendido, haciendo todo por inercia, respondiendo en clases, almorzando con Camila y riéndome en los momentos correctos, mientras cargaba ese conocimiento que se sentía como un peso físico detrás del esternón, pesado y preciso, algo que uno no puede dejar en algún lado. Me reuní con Marcela el jueves por la mañana, antes de la escuela, en una cafetería cerca de la cancha. Llegué primero. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un tinto que no iba a tomar. Cuando ella entró y se sentó frente a mí, no hice ningún preámbulo. Desbloqueé mi celular, abrí el hilo de correos y deslicé el teléfono hacia ella sobre la mesa. Miró la pantalla, me miró a mí. Miró de nuevo la pantalla y empezó a leer, y yo observé cómo su expresión hacía algo lento y cuidadoso, y progresivamente quieto, la manera en que los rostros se ponen cuando están procesando algo que no quieren procesar. Leyó varios minutos sin decir nada. Cuando dejó el teléfono, estuvo callada otro momento. Puso las manos planas sobre la mesa. Dijo: necesito que entiendas que recibí estos correos de uno en uno, distribuidos a lo largo de meses. Nunca los leí como una secuencia, de la manera en que tú me los acabas de mostrar. Dije: lo sé, te creo. Dijo: eso no es una excusa. Debí haber venido a hablar contigo directamente la primera vez que se expresó cualquier preocupación. En cambio, dejé que esto se acumulara en el fondo de mi mente y cambió la manera en que te estaba viendo, sin que yo jamás verificara si era real. Eso es mi responsabilidad. Eso fue un fallo de mi deber hacia ti como tu entrenadora. Asentí. Tenía la garganta apretada. Me había puesto una regla en el camino. No voy a llorar, no en esta reunión, y la cumplí. Dije: solo necesitaba que supieras lo que realmente pasó. Ella dijo: lo sé. Y luego, después de una pausa: lo siento. También fallé yo. Cumplió su palabra, fue con la Federación Regional y les dio un recuento completo, incluyendo su propio papel en dejar que la situación se desarrollara sin supervisión. Abogó por mi inclusión en el proceso de selección de primavera. Fue, según supe después, muy directa en la evaluación de la gravedad de lo que había pasado, más directa de lo necesario, de una manera que no protegía su propia reputación, tanto como una persona más pequeña habría intentado. La respeté enormemente por eso. Todavía lo hago. La conversación con mi mamá ocurrió un sábado por la tarde. Había elegido el momento deliberadamente. Fin de semana, luz del día. Ninguna de las dos teníamos que ir a ningún lado. Ella estaba en la sala viendo televisión con su café cuando entré y puse mi celular frente a ella sin decir nada. Miró la pantalla, me miró a mí. Vi lo mismo cruzar por su cara que había cruzado por la de Marcela, esa quietud lenta y trabajosa, excepto que en su cara también había algo más,
algo que vino y se fue en menos de un segundo, algo que quizás era pánico o culpa, o ambos al mismo tiempo, y entonces se puso muy quieta. Leyó los correos, no escroleó rápido, los leyó de verdad, y yo me quedé de pie junto al sofá con los brazos cruzados, y no dije nada. Cuando dejó el celular estaba muy callada un momento. Luego dijo, lo hice porque te quiero. No dije nada. Dijo que me había visto construyendo mi vida alrededor de algo que ella creía, genuinamente creía, que no iba a durar, que había visto cómo les iba a las deportistas, la dedicación, los sacrificios y luego la lesión o el momento en que simplemente ya no alcanza y de repente tienes 25 años sin un plan B. Dijo que no había intentado destruir nada, había intentado hacer una corrección de rumbo. Pensó que si Marcela tenía algunas dudas, yo tomaría el camino académico más en serio. Pensó que sería un pequeño empujón en la dirección correcta. No lo dijo deshonestamente. Eso es lo que he tenido que cargar, la parte incómoda. Ella creía lo que estaba diciendo. Se había contado a sí misma una historia en la que lo que había hecho era una forma de protección. Y en su cabeza la historia tenía sentido. No se había retirado lo suficiente para ver cómo se veía desde afuera. Dije, le dijiste que yo tomaba. Le dijiste que yo socavaba al equipo, dijo. Exageré. Pensé que si las preocupaciones sonaban más concretas las tomaría más en serio. Dije, me mentiste. A mi entrenadora, por escrito. Durante 6 meses. Ahí fue cuando se echó a llorar, no tranquilamente. Ese tipo involuntario y repentino que también parece sorprender a la persona, el que ocurre antes de que uno pueda componerse. Dijo que no había sabido que llegaría tan lejos, que solo había pensado que Marcela me iba a vigilar más, que nunca había querido que me sacaran de los torneos. Le creí, quiero ser honesta sobre eso. La vi llorar en la sala y le creí que la consecuencia específica no había sido su intención. Creo que había jalado un poco de un hilo diciéndose que era solo un pequeño ajuste, y luego siguió jalando, y nunca se detuvo a ver qué estaba deshilachando. Creo que las personas pueden hacer cosas terribles mientras se cuentan una historia donde esas cosas son pequeñas. Creo que mi mamá estaba haciendo eso. No creo que lo haga mejor, solo creo que es verdad. Me fui de la sala, subí y me senté en mi cama y me quedé mirando mis manos un rato. No enojada de manera ardiente, algo más tranquilo, algo más pesado, una especie de duelo, el duelo por una versión particular de mi mamá que había estado cargando, la versión donde incluso las cosas difíciles que hacía venían de un lugar que en última instancia era seguro. Esa versión existía, creo, solo junto a algo más, junto a algo que yo no había visto claramente hasta ahora. Las semanas siguientes fueron extrañas y cuidadosas. Nos movíamos en la casa alrededor de la otra como personas en una cocina demasiado pequeña. Nada de peleas, pero tampoco conversaciones de verdad. Ella intentó 2 veces tener conversaciones más completas, explicar, contextualizar, llegar a algo que pareciera perdón. Escuché las 2 veces. Completamente, sin irme, pero no le di lo que estaba pidiendo, no lo estaba reteniendo como castigo, simplemente todavía no lo tenía. No sabía si iba a llegar ahí, y no iba a fingir estar en algún lugar donde no estaba. Mi papá lo supo, se lo conté porque cargarlo sola se sentía demasiado pesado, y porque era la persona en mi familia que más podía sostenerlo sin que lo quebrara. Se sentó con ello tranquilamente. Dijo, ella te quiere. Eso no arregla nada, lo sé, pero es verdad, dije. Lo sé. No dijo nada más. Puso brevemente la mano en mi hombro y salió del cuarto. Eso era lo correcto, exactamente lo correcto. La selección de primavera fue en abril. Llegué habiendo hecho el trabajo, no para demostrarle nada a nadie en particular, ni siquiera a mí misma, sino porque eso es lo que uno hace. Uno se prepara, llega, juega. Estaba en un lugar físico y mental diferente al de esos 6 meses de confusión y autocuestionamiento silencioso, porque eso había sido, debajo de la compostura, una duda corrosiva y silenciosa sobre si yo era realmente la que pensaba ser. Saber la verdad había eliminado eso. Uno juega un partido diferente cuando no está arrastrando una pregunta que no puede responder. Jugué bien, jugué el mejor vóley de mi vida. Creo, en esos 2 días, Camila me mandó un WhatsApp después que decía, y cito,
Fuiste absolutamente aterradora de la mejor manera. Y lo leí sentada en el estacionamiento de la cancha y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado por mucho tiempo. La carta de la beca llegó en junio, beca deportiva completa para un programa del que honestamente, en privado, había soñado desde que tenía 15 años. Me quedé en el pasillo sosteniendo el sobre antes de abrirlo. Mis manos temblaban un poco con esa energía nerviosa particular de las cosas buenas, que se siente diferente a la de las cosas malas, pero sigue siendo temblor. Y cuando lo leí tuve que leerlo 2 veces antes de que realmente me llegara. Se lo llevé a mi mamá. Lo puse sin decir nada sobre la mesa frente a ella y me quedé ahí mientras lo leía. Levantó la vista cuando terminó y sus ojos se humedecieron casi inmediatamente y dijo: «Lo siento», solo esas 2 palabras, sin marcos, sin explicación. Solo «lo siento», dije. «Ya sé. No estábamos bien. Quiero ser clara sobre eso». No estábamos paradas al final de un viaje que había llegado a algún lugar limpio y resuelto. Éramos 2 personas que habían pasado por algo real y dañino y que todavía se querían de la manera complicada en que las familias se quieren y que iban a tener que descubrir lentamente y sin ninguna garantía de éxito cómo se veía la siguiente versión de las cosas. Pero yo iba a la universidad con una beca de vóley. Iba a jugar el deporte que había amado desde que tenía 11 años, a un nivel que me había ganado, y lo que viniera después, esa parte era mía. Nadie me la había dado, nadie me la había podido quitar al final. Pienso mucho en eso, no como algo triunfal, solo como algo verdadero. Ella quería protegerme de un futuro que le daba miedo, y de lo que realmente tenía miedo, esto lo he ido entendiendo poco a poco, de la manera en que uno entiende las cosas sobre los papás cuando ya es suficientemente grande para verlos como personas. Era el futuro en el que yo elegía algo a lo que ella no podía seguirme. La medicina era un mapa que ella conocía. Había caminado cada camino de él. El vóley era un país al que nunca había viajado y no confiaba en un país que no conocía, y en lugar de decir eso, en lugar de simplemente decirlo, intentó cerrar la frontera. No sé si la he perdonado completamente. No estoy segura de que el perdón sea el marco correcto. Lo que sé es que es mi mamá y la conozco mejor ahora que antes y conocerá a alguien mejor, incluso cuando lo que uno aprende es difícil, no es lo mismo que quererlos menos, es quererlos con más precisión y quizás eso es lo que estamos haciendo, lentamente, con muchos sábados tranquilos y cafés imperfectos y conversaciones que todavía a veces se salen de control. Ella me llevó al campus cuando me mudé para el primer semestre, me ayudó a cargar cajas 3 pisos en el calor de agosto y no se quejó ni una sola vez. Cuando me despidió en el estacionamiento me abrazó unos segundos más de lo normal y yo la dejé. Yo también la abracé. No sé qué sentía ella. Sé lo que yo sentía, algo tan enredado y complicado que todavía no tengo un nombre limpio para ello. Amor y duelo y alivio y algo que era casi como esperanza, si la esperanza puede ser una cosa tranquila, no brillante y orientada hacia el futuro, solo la sensación de que una misma y otra persona todavía están paradas en el mismo mundo y que el mundo es suficientemente grande para contener a las 2. Me mandó un mensaje esa noche, solo: «Estoy orgullosa de ti, siempre lo he estado». Lo leí en mi cuarto con mi compañera de habitación ya dormida y el ruido del día de mudanza asentándose lentamente en el silencio de una primera noche en un lugar nuevo. Puse el celular boca abajo sobre el colchón, miré el techo, pensé en todo: el gimnasio los martes y jueves, los viajes en carro, el sobre en el pasillo, la mesa de la sala, los correos, los 12 correos, el agua fría en el baño, el estacionamiento después de la selección. Pensé, esta es la cosa complicada completa. Así es como es. Tomé el celular y escribí de vuelta: «Lo sé, mamá, yo también». Luego lo dejé y me dormí.